Revelado. El increíble relato de esta abuela que transformó su dolor en venganza y esperanza el aire en el pequeño pueblo de México estaba impregnado de la calidez del sol, pero para Rosita, la abuela venerable, la luz parecía haberse apagado. El día que su nieta Ana fue víctima de una injusticia insostenible, su mundo se desmoronó como un castillo de naipes. Las risas que solían llenar su hogar con recuerdos vibrantes ahora eran ecos lejanos, ahogados por el peso del dolor. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera?, se preguntaba constantemente, atormentada por la culpa y la impotencia. En su mente, un mar de dudas y preguntas comenzaba a formarse. ¿Era suficiente todo lo que había hecho por Ana? ¿Acaso todo su amor no había sido suficiente para protegerla? Esta lucha interna era constante, como un tambor en su pecho que retumbaba cada vez que pensaba en la injusticia que había golpeado a su familia. Días de desesperación pasaban, marcados por el lamento de una abuela que se negaba a quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, por dentro, la incertidumbre crecía. Rosita dudaba de su propia habilidad para enfrentar un sistema que parecía desentenderse de las voces más vulnerables. Su mente se llenaba de imágenes de Ana, una joven llena de sueños, atrapada en las redes de un sistema que todo lo devora. ¿Seré suficiente? La angustia la consumía. Su corazón anhelaba acción, pero sus piernas parecían estar enraizadas en el suelo. La transformación de su dolor en una chispa de justicia se sentía casi imposible. Con cada día, su determinación crecía, pero el miedo al fracaso la paralizaba. En medio de esta tormenta emocional, Rosita encontró consuelo en los libros, esos viejos compañeros llenos de conocimiento. La búsqueda de la verdad la atrapó, y conforme leía, también crecía en ella un fuego interno. Comenzaba a comprender la magnitud de lo que debía enfrentar. Si no lucho por Ana, ¿quién lo hará?, se repetía, mientras sus manos temblorosas pasaban las páginas. Pero cada nuevo dato también aderezaba su temor. El sistema estaba armado, y ella, una abuela de 70 años, solo tenía su voz quebrada y un corazón dispuesto. ¿Podré plantear un caso cuando tantas voces han sido silenciadas?, evocaba con un nudo en la garganta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión interna se intensificaba mientras recordaba una caja en el desván, olvidada por años. Al abrirla, encontró testimonios de sus antepasados, de sus luchas, de sus victorias. ¿Cómo habían podido ellos resistir? Preguntas y temores la acorralaban, el legado familiar pesando sobre sus hombros. No puedo solo ser la abuela, pensaba. Soy la portadora de su esperanza. Cada historia de injusticia en el pasado se convertía en un grito que retumbaba en su mente. Sin embargo, la angustia persistía. ¿Y si fracaso? ¿Y si esto es en vano? La inquietud devoraba cada pensamiento. Justo antes del día crucial, el miedo la aprisionaba. En el tribunal, ¿qué pasaría si su voz no resonaba? Una pregunta quedó flotando en el aire mientras el reloj marcaba la hora. ¿Realmente logrará obtener la justicia que su familia merece? La angustia de la incertidumbre la acechaba, y el camino hacia el tribunal se sentía más desolador que nunca. Rosita se despertó esa mañana con el estómago revuelto, una mezcla de ansiedad y determinación. El día del juicio había llegado. El sol, a través de la ventana, iluminaba su pequeño cuarto con una luz clara que parecía burlarse de su tormento interno. ¿Qué tengo que ofrecer allá afuera?, se preguntaba mientras luchaba con la manta enredada a sus pies. Era consciente de que esos momentos de duda podían ser letales, pero sabía que debía apelar a su fuerza interior, una energía que había despertado en los últimos días a través de su búsqueda de justicia. Mientras se vestía, su mente volaba hacia los recuerdos de Ana, la risa contagiosa de su nieta resonando en su memoria. Hoy no solo estoy por mí, se decía. Estoy aquí por ella, por todas las veces que se sintió pequeña ante el mundo.
Esa declaración resonó en su ser como un mantra. La voz de Ana era lo que la empujaba hacia adelante, lo que la obligaba a superar ese miedo que la había consumido. A medida que se acercaba al tribunal, el camino parecía interminable, como si cada paso que daba la acercara a un abismo. Su corazón latía fuerte, marcando un ritmo frenético que parecía burlarse de su temor. ¿Qué podría decir que no hubiera sido dicho antes? El sistema era una máquina implacable y ella era solo una frágil abuela. Sin embargo, de repente, recordó las palabras de sus antepasados, aquellos relatos de valentía guardados en la caja del desván. ¿Quién dijo que el valor se mide en grandeza?, pensó mientras comenzaba a enredar sus dedos en su bufanda, esa prenda que siempre le daba seguridad. Cuando llegó al tribunal, los ecos de conversaciones ajenas se mezclaban con sus propios pensamientos. Vio a los demás, a los abogados, los testigos y, sobre todo, a aquellos que representaban lo peor de un sistema que había olvidado a las voces más humildes. Durante un momento, sintió la tentación de retroceder, de volver a la seguridad de su hogar. Pero respiró hondo, recordando a Ana, la forma en que su espíritu siempre fue un faro de luz incluso en los días más oscuros. Soy su voz, se reafirmó, a medida que entraba en la sala, sintió el peso del silencio que la rodeaba. La mirada del juez se posó en ella, y el murmullo de la sala se desvaneció. Era su momento. Alzando la cabeza, vio una especie de desafío reflejado en su propia imagen en la mesa. Si no soy capaz de defenderla, ¿quién lo hará?, se convenció mientras se sentaba. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, un recuerdo la golpeó, un pasaje de un libro que le había impactado en su investigación. La verdad es el primer paso hacia la justicia. Con esas palabras resonando en su mente, tomó un impulso inesperado. La determinación reemplazó a la duda, su voz temblaba, pero su alma permanecía firme. Comenzó a hablar. No solo emitía palabras, sus vivencias, su amor, su dolor, todo se manifestaba en su discurso. Hoy estoy aquí no solo como una abuela, sino como una mujer que ha visto el dolor de su familia. Cada palabra que emito es un eco del espíritu de Ana, de todos los niños que han sido silenciados por injusticias como esta. Sus palabras resonaban en la sala, pero aún había incertidumbre, la decisión del juez estaba por venir. El tiempo se suspendió mientras las miradas se mantenían fijas en ella, esperando, deseando que su verdad prevaleciera. En su mente, una tormenta de pensamientos y emociones la envolvía, pero había un nuevo aliado en su interior, la inquebrantable resolución de no rendirse. Había cruzado la frontera entre el miedo y el poder personal, enfrentándose a su propia vulnerabilidad, y en ese instante, no había vuelta atrás. La presión del momento era palpable. Luego, la pregunta más crucial resonó en sus pensamientos: ¿qué pasará si la justicia no se hace? Pero cuando la sentencia se acerca, algo se agita dentro de ella, algo que la llevará a confrontar no solo a aquellos que le hicieron daño, sino a su propia percepción de lo que significa ser ese bastión de esperanza. Una revelación poderosa estaba a punto de surgir, y ella no sabía si estaba lista para aceptarla. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Rosita contuvo la respiración mientras la juez comenzaba a formular su decisión. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Cada mirada se centraba en ella, pero su atención estaba fijada en una sola cosa: su verdad. En ese momento, comprendió que su jornada no se limitaba a pegar pedazos de su vida. No solo estaba buscando justicia, estaba en búsqueda de su propia valía y aquello que realmente significaba para ella ser una abuela en un mundo lleno de injusticias. Las palabras de la juez finalmente rompieron el silencio. La decisión que había esperado y temido llegó como un eco resonante, desbordando su mente. No había justicia. La sentencia era la plasmación del desinterés institucional por su historia y la de Ana. Una mezcla de frustración y determinación se apoderó de Rosita. En ese instante, eligió no dejarse vencer. Había significado algo su lucha si el sistema había fallado de tal manera. Antes de salir de la sala, algo dentro de ella estalló. El dolor y la rabia se fusionaron en su ser. No solo estoy aquí por Ana, estoy aquí por mí, repitió en un susurro crudo, entendiendo que su lucha apenas comenzaba. No podía marcharse sin haber dejado una huella. El eco de sus palabras resonó en su interior mientras una chispa de claridad se encendía. Mientras cruzaba la puerta del tribunal, las posibilidades futuras se expandieron ante ella, como un lienzo en blanco.
Era el momento de trazar una nueva historia, una que transformara sus pérdidas en algo valioso. La imagen de su nieta la guiaba y ya no solo quería hablar su verdad, quería que otros le escucharan, que otros se unieran a su causa, que comprendieran que el sistema podía ser desafiado. Con cada paso, empezaron a surgir visiones de un futuro donde su voz podía resonar más allá de las paredes del tribunal. Se imaginó organizando un grupo de apoyo, una comunidad que brindara fuerza a otras familias que sobrevivieron a la indiferencia y al dolor. ¿Qué podía lograr si se unieran sus experiencias? La idea la llenó de energía. Al regresar a casa, propensa a la reflexión, comenzó a detallar su viaje en un diario. Allí, sus palabras estaban llenas de pasión y el propósito de reclamar un cambio significativo. Cada frase escrita le ayudaba a clarificar su misión, a dar sentido a su dolor y a su deseo de justicia por su nieta. Se dio cuenta de que la escritura sería su nuevo aliado, permitiéndole plasmar sus experiencias y buscar vías de conexión con otros. Sin embargo, había algo que la inquietaba, la conexión con aquellos que habían lastimado a su familia. Aquel poder que parecía gustarle la injusticia. Tenía una necesidad de entender su motivación, su frío cálculo. ¿Por qué? Se cuestionó. Incluso deseó confrontarlos, no con ira, sino para entender y quizás para cambiar su perspectiva. Pero, ¿cómo proceder? ¿Qué plan podría orquestar para generar un impacto real? Esos dilemas se agolpaban en su mente mientras se sentaba a la mesa tras un largo día. La noche caía y con ella, las inquietudes crecían. Se dio cuenta de que había un camino muy distinto desde el que podía abordar esta lucha. Una confrontación no solo directa, sino también una confrontación interna, hacia su propia visión de la justicia y la recuperación. Solo entonces se percató de que su historia podía tener un aliño poderosísimo. Su voz puede ser un hilo de mártires, un camino hacia la esperanza y la redención. Y, al hacerlo, ¿habría una oportunidad para cambiar incluso el corazón del que había causado su sufrimiento? La idea la iluminó y el peso del miedo se disolvió un poco más, dando paso a una resolución renovada, no sin temores, pero con metas claramente trazadas. Se planteó a sí misma una pregunta crucial. ¿Está dispuesta a entrar en un terreno desconocido, arriesgando todo en el proceso de convertir su dolor en acción? Mientras se organizaba para su nueva misión, Rosita sintió que en sus manos sostenía algo increíblemente fuerte. Un camino lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades, empezaba a desplegarse ante ella. Este nuevo viaje vendría de la necesidad de confrontar la verdad, de aceptar los miedos y de empoderarse para convertir cada lágrima en energía constructiva. La batalla apenas comenzaba y ella no estaba dispuesta a detenerse. En ese momento, un mensaje emergió en su mente. El momento de la verdad había llegado. Pero la pregunta palpitante era, ¿cuánto estaba realmente dispuesta a arriesgar para conseguirlo? El viento soplaba suavemente cuando Rosita tomó una decisión. Sabía que la ruta por delante no sería fácil, pero el fuego de su determinación la guiaba. Se sentó junto a la mesa de la cocina, rodeada de sus notas y recortes que había acumulado. Cada palabra que había escrito se convirtió en un ladrillo en la construcción de su nuevo propósito. Pensó en los momentos de soledad que había atravesado, en las noches llorando por la injusticia que había rodeado a su familia. Esa angustia se transformaba lentamente en un impulso por crear algo que desafiara al sistema y brindara apoyo a otros. Con el estómago revuelto por la ansiedad, se dio cuenta de que también necesitaba equiparse con conocimiento. No solo se trataba de hablar, sino de entender el entramado que había llevado a su familia a esa situación. Decidida, empezó a investigar sobre derechos familiares, políticas de bienestar infantil y la historia de casos similares al suyo. En su búsqueda, se perdió entre libros y artículos que hablaban de luchas previas y de la resistencia de quienes se negaron a ser silenciados. Cada descubrimiento la motivaba, encendiendo su pasión por la justicia y encajando en su mente el propósito de su voz. No obstante, había un dilema latente. ¿Cómo podría abordar a aquellos que habían causado tanto daño? La idea de una confrontación la inquietaba, pero la curiosidad era más fuerte. Tenía que comprender sus motivos. Con el tiempo, formó un plan, algo que iba más allá de la confrontación pura. Su idea era sostener un espejo frente a ellos, desnudando no solo sus actos, sino también los sistemas que permitían que esos actos se perpetuaran. Con cada paso que daba hacia su meta, sentía como su antigua identidad se desvanecía, dejando lugar a una mujer más fuerte, más segura de sí misma.
introdujo una nueva rutina en su vida. Se despertaba temprano, hacía ejercicio, dedicaba tiempo a la escritura, y se unía a foros en línea donde podía intercambiar ideas con otras personas que vivían situaciones comparables. Construyó una red de apoyo emocional y comenzó a vislumbrar la posibilidad de crear materiales educativos que ayudaran a otras abuelas y familias a defender sus derechos. Era como si una transformación se estuviera desarrollando en ella, una metamorfosis que la empoderaba mientras la hacían más alineada con su propia verdad. Rosita comenzó a hablar en pequeños círculos, compartiendo su historia y aprendiendo a escuchar las narrativas de otros. Experimentó un crecimiento personal que había estado esperando desde hacía años. No solo se trataba de su sufrimiento, sino de ser parte de un cambio mayor, un camino hacia un futuro donde las voces antes calladas pudieran resonar con fuerza. A medida que maduraba su plan, la idea de escribir un libro comenzó a florecer en su mente, plasmando no solo su viaje, sino también las historias de otras personas valientes que habían luchado contra el sistema. Pero para ello necesitaba más testimonios, más apoyos, y un objetivo claro. La escritura era su pasión, y a través de ella, podía canalizar su dolor en un poderoso relato que luzca como un faro para otros en la oscuridad. Mientras exploraba sus opciones, un nuevo desafío se presentó en su camino cuando escuchó rumores sobre una reunión de familiares de víctimas de negligencia institucional. El evento se celebraría en un centro comunitario local, y era el espacio perfecto para afianzar su voluntad de actuar. Pero la incertidumbre se instaló en su pecho. Realmente estaba preparada para compartir no solo su historia, sino también para escuchar la de aquellos que habían pasado por experiencias similares. En la noche previa al evento, se sentó en su cama, sintiendo el peso de la responsabilidad dual que llevaba consigo. Era su oportunidad de amplificar la verdad y de estar a la vanguardia de un movimiento que podría cambiar vidas. Sin embargo, en su interior, una pregunta inquietante persistía. ¿Podría soportar el dolor ajeno, el reflejo de su propia pérdida, nuevamente expuesto ante ella? Con el corazón acelerado y la mente en ebullición, decidió dormir con un diario al lado, para registrar cualquier pensamiento que surgiera. La noche avanzó, pero sus pensamientos danzaban entre el miedo y la anticipación. Ya no podía dar marcha atrás. Su viaje hacia la verdad se había iniciado y el momento de enfrentarse a sus propios miedos estaba a la vuelta de la esquina. Tendría el valor para saltar al vacío y enfrentar no solo su historia, sino la de otros que necesitaban hacerse oír. El día había llegado. Rosita sintió un nudo en el estómago mientras se preparaba para lo que parecía ser una de las experiencias más significativas de su vida. Se miró en el espejo, observando cada línea en su rostro que contaba historias de dolor y perseverancia. Lo que alguna vez fue un reflejo de sufrimiento ahora emanaba una luz distinta, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Había ensayado su discurso en su mente, pero saboreaba el miedo que se mezclaba con la emoción, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer era un paso hacia la liberación. Al llegar al lugar, el bullicio de voces la envolvió. Rosita se dio cuenta de lo diverso que era el grupo, padres, abuelos y otros familiares con miradas llenas de historias no contadas. El corazón le latía con fuerza, y a pesar de su preparación, se sintió pequeña ante la magnitud de las vidas que había sido llamada a representar. Abandonó la idea de ser solo una oyente. Ya no era tiempo de ocultarse entre las sombras. Cuando comenzó la reunión, las historias comenzaron a fluir. Cada relato resonaba en su interior, y cada lágrima que caía de sus ojos era un eco del dolor ajeno. Mientras escuchaba, comprendió que no solo estaba allí para compartir su historia, sino que su papel iba más allá. Debía ser la voz colectiva de todos ellos, una defensora del sufrimiento que había coexistido en silencio por mucho tiempo. La carga de testimonios la empujó a reflexionar sobre su propio dolor, transformándolo en un combustible para su espíritu. Al finalizar la reunión, se sintió abrumada pero más viva que nunca. Consciente de que cada palabra pronunciada era un clamor por justicia, Rosita hizo una elección. Se convertiría en la portavoz de estos abuelos y familiares, mostrando el rostro humano de la indiferencia institucional. Le tomó un momento digerir la magnitud de lo que había decidido. Al regresar a casa, su mente zumbaba con la tarea que tenía entre manos. El libro que había imaginado cobraba ahora una nueva dimensión, no solo como un testimonio personal, sino como una antología de luchas y esperanzas. Pronto, se dio cuenta de que se enfrentaba a otro desafío: conseguir que esas historias se plasmaran en papel. No bastaba con contar las experiencias de otros,
Necesitaba un espacio donde esos relatos pudieran resonar con el mismo calor que había sentido. Con el aliento entrecortado por la tensión, resolvió crear un formato que no solo documentara la experiencia, sino que también ofreciera herramientas prácticas para aquellos empeñados en liberarse del yugo de la injusticia. En las siguientes semanas, sus días se convirtieron en una vorágine de entrevistas, grabaciones y edición. Cada conversación le ofrecía nuevos matices de dolor y resistencia, y a la vez, la llenaba de un fuego renovado. Sin embargo, había momentos de dudar, cuestionándose si realmente era capaz de absorber tanto sufrimiento, de estar a la altura de sus expectativas. En sus insomnios, luchaba con el paralizante pensamiento de ser incapaz de cumplir esa misión. Con la obra aún en desarrollo, Rosita decidió asistir a un grupo de apoyo donde podía compartir lo que había estado creando. En su interior, temía que las críticas al proyecto desnudaran su vulnerabilidad. Sin embargo, en el fondo sabía que cada comentario sería una oportunidad de crecimiento. Era un desafío que amenazaba con desgastarla, pero al mismo tiempo, alimentaba su ambición. Un día, en medio de una conversación, recibía un mensaje inesperado, una invitación a un programa de entrevistas en una estación local para hablar sobre su historia. Las dudas la invadieron de inmediato. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? Sin embargo, en su interior, un fuego creció, recordándole su propósito. Se encontraba al borde de la verdad, y un nuevo impulso le cobró vida. La voz de los que habían sufrido merecía ser escuchada. ¿Tendría el coraje para brillar como un faro en medio de la oscuridad, poniendo en riesgo su propia paz para servir a los demás? La decisión estaba a punto de ser tomada, y el eco de su voz resonaba en la distancia, llamándola a actuar. Las semanas pasaron con una rapidez abrumadora, y Rosita se encontró en una vorágine de preparación para el programa de entrevistas. Su mente luchaba por equilibrar la ansiedad y la expectativa. Cada día, las dudas se asomaban nuevamente. ¿Qué pasaría si no había preparado lo suficiente? A medida que se acercaba la fecha, el deseo de hablar se intensificaba y, al mismo tiempo, provocaba un nudo en su garganta. Era el momento de enfrentarse no solo a su propia historia, sino también a la historia de aquellos que le habían confiado sus narrativas. La mañana antes de la entrevista, se sentó frente a su mesa, rodeada de notas y grabaciones. Sintió una mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento que fusionaba al instante su miedo con su propósito. Releyó sus apuntes, ajustando frases y buscando la forma más clara de comunicar no solo hechos, sino emociones, revelaciones y las luchas que habían transformado vidas. La voz de su abuela resonaba en su mente, recordándole la fuerza de la memoria y la importancia de compartirla. Mientras avanzaba en su preparación, empezó a señalar momentos clave de su propia vida que podrían resonar con la audiencia. Sabía que su historia era solo una pieza del rompecabezas. Cada experiencia personal podría ser un reflejo del dolor de otros. Aquella realización le dio poder. Comenzó a visualizar su intervención como una oportunidad no solo de hablar, sino de crear un impacto significativo. En cada ensayo frente al espejo, sentía una chispa, un vínculo con las almas que había conocido y que estaban esperando ser escuchadas. El día llegó y el aire estaba cargado de electricidad. El plató del programa era más impresionante de lo que había imaginado. Luces brillantes, cámaras enfocadas y un público diverso que escuchaba con expectativa. A medida que se sentaba, el corazón de Rosita latía al ritmo de un tambor incesante. La fragorosa atención de los espectadores resonaba en sus oídos, un recordatorio constante del motivo que la había llevado hasta allí. Con un profundo respiro, recordó su promesa, no solo hacer oír su voz, sino representar a aquellos que no tenían un espacio para ser escuchados. Cuando comenzó la entrevista, su voz brotó como un torrente. Las palabras fluyeron con la sabiduría de la experiencia y la sinceridad de su dolor. Compartió su historia, no como un testimonio de victimización, sino como un relato de resistencia y transformación. A medida que hablaba, se dio cuenta de la catarsis que esto representaba para ella, liberando un peso que había llevado durante demasiado tiempo. En ese momento de conexión, su vulnerabilidad se transformó en coraje, y la sala pareció resonar con el eco de sus palabras. Sin embargo, en medio de su liberación, surgió un desafío inesperado. Un comentario mordaz de un espectador, presentado por el conductor, cuestionó la veracidad de su mensaje y la validez de su proyecto. La reacción del público fue inmediata, murmullos contradictorios y la tensión en el aire se palpaba. En lugar de hundirse,
una idea brillante le atravesó la mente. Debía confrontar esa crítica con las verdades que había descubierto. Su corazón latió en un ritmo frenético mientras se preparaba para responder, sabiendo que su reacción no solo la definiría a ella, sino también que representaría en términos de su misión. Mientras comenzaba a formular su respuesta, comprendió que ese momento podría ser un punto de inflexión. No solo de su carrera, sino de su vida. ¿Conseguiría responder de forma que transformara la crítica en un puente hacia una mayor comprensión? ¿Podría girar la conversación en torno a la esencia de lo que había estado persiguiendo? La tensión era palpable, y en su interior, sentía que el momento de la verdad había llegado. Rosita respiró profundamente, sintiendo como cada palabra se atascaba en su garganta. El espectador que la había cuestionado mantenía una expresión escéptica, y las luces del plató parecían enfocarse un poco más en ella, amplificando la presión inminente. Sin embargo, no podía permitirse titubear. Este era su momento, el instante que había estado esperando para compartir no solo su historia, sino la historia de tantos otros que no tenían voz. Agradezco tu pregunta, comenzó, el tono de su voz firme y sereno. Pero lo que tienes que entender es que el dolor que cuento no es solo mío. Es un legado compartido, y cada persona cuya historia he recogido lleva consigo una carga que a veces resulta inaudible para quienes no han vivido esas experiencias. A medida que hablaba, cada frase se iba entrelazando con sus recuerdos, el eco de cada historia que había recogido volviendo a cobrar vida en su mente. Se centró en la conexión emocional, llevando a la audiencia a recorrer el camino de las luchas que ella misma había enfrentado. La mirada del público cambió, algunos se inclinaban hacia adelante, otros apenas contenían las lágrimas. El conductor del programa, ahora visiblemente intrigado, intentó interrumpir, pero Rosita levantó la mano con firmeza, un gesto que desató un mar de murmullos entre la audiencia. Era ahora o nunca. Entiendo que el escepticismo es natural y necesario, pero también es vital que nos atrevamos a escuchar. La verdad no siempre es absoluta, y la percepción varía según el cristal con el que se mire. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo en la construcción de un puente hacia la comprensión. De pronto, la tensión que se había acumulado durante el interrogatorio se disipó. La respuesta de Rosita se convirtió casi en un monólogo del alma, donde integraba su historia y la de aquellos que se habían atrevido a confiarle su dolor. Reflexionó sobre el valor de la vulnerabilidad, su fuerza convirtiendo el sufrimiento en una obra de arte. Mientras exponía sus pensamientos, se dio cuenta de una verdad reveladora: a menudo, abrirse era más poderoso que blindarse. Por unos instantes, el ambiente se tornó introspectivo. El público, antes dividido, comenzaba a sentir la conexión genuina que ella emanaba. Fue en ese momento que comprendió el verdadero potencial de su viaje personal y profesional. No se trataba solo de contar historias, sino de establecer puentes de empatía entre las experiencias de cada individuo. Pero justo cuando la atmósfera parecía suavizarse, otro miembro del público levantó la mano. Pero, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Acaso hay una verdadera solución a todo el dolor que compartes? Su tono era desafiante, casi acosador. La pregunta flotó en el aire, enraizando una nueva tensión. La interrogante reavivaba las dudas, y Rosita sintió que la marea cambiaba nuevamente. El propósito, respondió con voz firme, no es erradicar el dolor, sino aprender a vivir con él y transformarlo en algo que nos impulse a mejorar, a sanar, a cambiar. Cada historia compartida es una chispa que puede encender el cambio. La profundidad de su respuesta la obligó a cuestionar su propio entendimiento del sufrimiento y la sanación. Sintió como sus palabras se tornaban en un llamado a la acción, una exhortación al entendimiento. Rosita sabía que no podía permitirse perderse en ese momento, su viaje no había hecho más que comenzar. La reflexión interna la llevó a un nuevo dilema. ¿Debería continuar en el camino que había trazado, o explorar nuevas formas de transformar su mensaje? Las miradas expectantes la empujaban hacia adelante, y comprendió que, independientemente de su respuesta, cada paso que tomara de ahora en adelante sería crucial. ¿Cómo definiría su siguiente movimiento? Las luces brillantes encendían la sala, pero también se multiplicaban las sombras de la incertidumbre. La balanza de sus decisiones estaba en juego, y esta vez, sin red de seguridad. ¿Sería este el fin de su viaje, o el inicio de algo aún más poderoso? Un giro inesperado la aguardaba, y en su interior,
La convicción de que aún había mucho por descubrir resuena con fuerza. La sala aún vibraba con el eco de sus palabras, pero la mirada de Rosita se distraía en los rostros que la contemplaban. Era evidente que el dilema de su dirección era un crisol de emociones y expectativas ajenas. La presión era palpable, y sentía cada una de las miradas como un recordatorio de la responsabilidad que había asumido, de ser la voz de aquellos que se sentían insignificantes. Mientras el conductor parecía lidiar con las reacciones del público, Rosita se sumergió en su propia introspección. La pregunta lanzada al aire, el propósito detrás de su mensaje, resonaba en su mente. ¿Era suficiente simplemente compartir su historia, o había que hacer más? La inseguridad la atacó como un frío repentino, maldiciendo los ecos de su propio pasado. La reflexión sobre el deseo sincero de encontrar respuestas la llevó a un punto crítico en su desarrollo personal. A lo largo de los años, había aprendido a poner en palabras el sufrimiento de otros, pero en este momento, se dio cuenta de que ella también necesitaba definir la dirección de su propio relato. La sanación no era unilateral. Comprender y compartir era parte de un proceso, por lo tanto, debía involucrarse aún más profundamente. Un brillo de determinación se posó en su interior. Era hora de enfrentar los temores del pasado y utilizarlos como una plataforma para su futuro. La idea de explorar nuevas vías de conexión con su audiencia la invadió. No solo podría contar su historia, sino también guiar a otros hacia el descubrimiento de sus propios caminos de sanación. Movida por esta revelación, decidió que su próximo paso sería más que narrar, debía mostrar. Planear una serie de talleres donde las historias pudieran ser compartidas en un ambiente seguro y respaldado por técnicas de resolución de conflictos. Emociones y crecimiento personal le brillaban en mente como una solución tangible. Sería un viaje en el que ella no solo comunicaría, sino que también se convertiría en una facilitadora. Los murmullos en la sala cesaron, y el conductor, percibiendo su transformación, le hizo una señal sutil, invitándola a continuar. La fortaleza que había encontrado no era solo suya, era también un regalo que podía ofrecer a otros. La idea de crear un espacio donde el dolor se pudiera compartir y transformar era un impulso poderoso. Pero aún había un obstáculo: la necesidad de reunir recursos para poder llevar a cabo su visión. La idea de salir del plató, de asumir riesgos y buscar aliados, generó una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Cada paso requeriría romper con la imagen que había creado para sí misma como narradora pasiva. Ahora se podía ver a sí misma como una líder en cualquier faceta de su vida. Sin embargo, el miedo a que su visión pudiera fracasar persistía, un eco incesante en la atmósfera. Mientras giraba para acomodarse en su asiento, los pensamientos sobre el futuro la consumían. Parecía que cada paso que había dado la encaminaba hacia algo verdaderamente nuevo y necesario, pero había un lado oscuro en su deseo. ¿Era posible que su ambición personal pudiera ofuscar la necesidad genuina de los demás? La voz interna que la guiaba, ahora se llenaba de dudas. De repente, un ruido a sus espaldas la sacó de su ensueño. Algo se caía. Al girarse, vio un libro que había sido olvidado en la mesa, uno que contenía historias similares a las suyas. El título resonó en su mente: Cuando las sombras hablan. Era un recordatorio potente de que muchos existían en la penumbra, aún esperando su turno para ser escuchados. Rosita tomó una decisión instantánea: se armaría de valor y se abriría a buscar alianzas. Iba a hacer que su voz y las de otros resonaran de forma distinta. Con el aire lleno de nuevas posibilidades, comprendió que los desafíos la dejarían más fuerte. ¿Podía ser esto el inicio de una nueva fase en su vida? Frente a un auditorio que ahora parecía palpitante con la emoción de su efervescente cambio, la chispa de una nueva dirección iluminaba su existencia. Pero con todo este crecimiento personal, una nueva pregunta pasaba a ocupar su mente. ¿Qué obstáculos enfrentaría al intentar implementar su visión y cómo lidia con la incertidumbre que esta decisión traía? La respuesta se acercaba, y Rosita estaba lista para explorarla, aunque su corazón latía con la tensión de lo desconocido. A medida que Rosita abandonaba el vestíbulo, aún aturdida por la carga de su epifanía, se dio cuenta de que el viaje que había decidido emprender requeriría una intensidad emocional que nunca había experimentado. La salida hacia la creación de talleres no era simplemente un paso más en su camino, era un cambio radical en su percepción de sí misma y de su propósito. Comenzó a hacer un mapa mental de lo que necesitaría: un lugar adecuado, materiales de apoyo, métodos de comunicación. Poco a poco, su mente se convirtió en una lista interminable de tareas,
cada una impresa con la urgencia de sus propias expectativas. La planificación casi la abrumaba, y a medida que cada pensamiento emergía, las dudas se aferraban como sombras amenazantes. ¿Tendría la capacidad de sostener las conversaciones e iniciar un proceso de sanación? ¿Sería capaz de guiar efectivamente a los demás? La idea de fallar se sentía pesada, como un lastre que la seguía de cerca. Sin embargo, tras cada temor, las pequeñas semillas de determinación comenzaban a germinar. Había algo rejuvenecedor en pensar que no solo se convertiría en un canal de expresión, sino en un motor de cambio. Su pasión por ayudar a otros despertaba con fuerza, y la idea de visualizar su intención se tornaba inevitable. Así fue como se obligó a dar el primer paso, buscar aliados que compartiesen su visión. Con el corazón palpitante, se dirigió a un café cercano, donde sabía que solían reunirse personas con ideales similares. La idea de presentar su proyecto a extraños le generaba nerviosismo, pero su deseo de realizar algo significativo eclipsó sus temores. La visión de su taller ya no era solo un sueño, era una posibilidad latente que necesitaba ser nutrida. Al llegar, el ambiente era cálido y acogedor, y se sintió casi aliviada por la atmósfera. Se sentó con un grupo que discutía temas sobre la salud emocional y el desarrollo personal. Sus corazones resonaban con historias de superación, y a medida que cada persona compartía sus experiencias, se reconocía en sus palabras. La conexión fue inmediata, cada relato resonaba con el eco de sus propias vivencias. Con el tiempo, Rosita logró compartir su visión sobre el taller. Las reacciones fueron diversas, algunos la miraban con entusiasmo, otros con escepticismo, y unos más con una mezcla de ambos. Fue precisamente ese contraste lo que la fortaleció, ya que cada respuesta era un peldaño más hacia la materialización de su proyecto. Pero el momento culminante llegó cuando se encontró en un intenso intercambio con un hombre mayor que la retó a profundizar en sus ideas, cuestionando su enfoque y seguridad. Aquel encuentro, cargado de confrontación, la llevó a reflexionar sobre su verdadera motivación. ¿Estaba buscando reconocimiento personal o realmente deseaba ayudar a los demás? La presión de su inseguridad luchaba contra la fe reconstruida en su propio propósito. Luego de esa conversación, caminó hacia su hogar con la mente agitada. La tensión la acompañaba como un viejo amigo, pero ya no le temía tanto como antes. Comenzó a hacer un inventario de sus emociones, comprendiendo que cada rayo de duda también podría ser una oportunidad para crecer. Con el tiempo, la idea de realizar entrevistas digitales de historias de vida y experiencias se instaló en su cerebro. Estas serían el nexo para el taller, un espacio donde las emociones y el aprendizaje se cruzarían. La creativa amalgama de ideas comenzó a sonar en su cabeza como una melodía, y la semana la dedicó a delinear estos conceptos. Ya no era solo un sueño, estaba tomando forma. De repente, una voz en su interior gritó, desafiándola a documentar su proceso, a transformar cada éxito y cada retroceso en una página de su historia. Sin embargo, mientras se sentaba a escribir, un mensaje irrumpió en su teléfono. Un antiguo conocido, alguien del que no había sabido en años, la contactó para ofrecerle un poco de ayuda. Pero lo que incluía en su oferta lo dejó atónita, un financiamiento que podría cambiar el rumbo de su proyecto. La sangre se le heló, había una posibilidad real de avanzar. Pero, ¿quién era realmente esa persona y cuáles eran sus intenciones? La emoción se mezclaba con la desconfianza, y un nuevo dilema surgía que amenazaba con influir en su camino. ¿Aceptaría su ayuda y arriesgaría su integridad o se mantendría firme en su esfuerzo por construir algo genuino, aún sin su respaldo? La decisión se hacía urgente y cada segundo la acercaba a la respuesta. Rosita, ya con un firme propósito, enfrentó el dilema que la había acompañado en los últimos días. La idea de aceptar la ayuda de Rafael, su viejo conocido, la llenaba de temor e incertidumbre. Había aprendido a confiar en sí misma y en su voz, pero también sabía que la urgencia de sus objetivos exigía decisiones difíciles. ¿Es este el tipo de apoyo que quiero?, reflexionó, sintiendo la presión del futuro entre sus manos. De inmediato, decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. Sin embargo, su experiencia le decía que debía tener cuidado, ningún bien podía salir de atajos o compromisos que amenazaran sus valores. Cada día se sentía más empoderada. Rosita, ahora una mujer de carácter, comenzó a definir lo que verdaderamente quería. No buscaba fama ni reconocimiento, su meta era ayudar a quienes, como ella, llevaban el peso del silencio.
El encuentro con Rafael era, sin duda, una oportunidad valiosa, pero debía dejarle saber que su propósito era inquebrantable: crear un espacio seguro donde las personas pudieran alzar sus voces sin temor y avanzar en sus procesos de sanación colectiva. Con una determinación renovada, se reunió con él en una pequeña cafetería, el lugar que había sido testigo de muchos sueños e ilusiones. Al verlo, notó que había cambiado. La sensación de desconfianza se intensificó, pero ella se recordó a sí misma que los miedos no son obstáculos, sino señales de lo que realmente importa. Adoptando una postura abierta y firme, le explicó su visión de talleres y cómo planeaba integrar su historia con las de otros. Rafael escuchaba con atención. Al final de su exposición, le hizo la oferta: financiar parte de su proyecto. Pero, a cambio, quería ser el rostro del taller, presentarlo al público como su idea original. Rosita sintió que todo su hábito de desconfianza y protección se disparaba. Estoy dispuesta a arriesgar mi integridad por un poco de dinero, pero a costa de mi verdad, no, le respondió firmemente. Las palabras fluyeron de su boca como una ola de claridad. No necesitaba prometer el cielo y la tierra por un apoyo temporal. Sus emociones abundaban, y se dio cuenta de que aunque la pena por la falta de recursos era real, su integridad no era negociable. Al dejar la reunión, se dio cuenta de que había conquistado un nuevo nivel de confianza en sí misma. Ya no era la abuela que se escondía detrás de sus miedos. Ahora era una mujer que sabía lo que quería y lo que no estaba dispuesta a ceder. Con cada paso que daba, el peso que la había arrastrado comenzaba a ser menos denso. Esa noche, se sentó frente a su computador, dispuesta a desahogar todo su sufrimiento en su diario. En ese preciso instante, comprendió que su transformación no solo era personal. Estaba construyendo un legado de esperanza y valentía. La escritura sería la vía para plasmar su experiencia, y con ella, la de tantas almas debilitadas por el sufrimiento. Así, cada lágrima se comenzaba a volver en palabras, cada lucha se tejía en historias colectivas. Días después, a través de sus redes sociales y con determinación, compartió su anhelo de crear un lugar donde se pudiera expresar el dolor y encontrar la redención. La bienvenida fue cálida. Su historia tocó a muchas personas que deseaban unirse como colaboradores. Rosita sentía que su camino apenas comenzaba y que la verdad era su mayor aliada. Invertir en sí misma era su mayor triunfo, y comprendía que no podía haber justicia si no conocía su propio valor. Finalmente, había logrado dar el primer paso hacia la creación de su taller. Reuniendo a un grupo entusiasta, se sentó con ellos a discutir futuros talleres enfocados en las heridas emocionales. Se dio cuenta de que las historias que se compartirían en ese espacio no solo eran un medio para sanar, sino también una lucha colectiva por la justicia. En ese preciso momento, sintió una conexión profunda, un círculo completo de valor y empatía. Rosita finalmente entendió que su viaje había transformado no solo su vida, sino también la de otros. Soy exactamente quien debo ser, pensó. La abuela que había comenzado con la necesidad de justicia se había convertido en la voz de quienes buscaban trascender el dolor. Ahora, con su propio camino marcado, se sentía digna y segura. Es el momento de crear algo valioso, se dijo a sí misma mientras se preparaba para dar su primer taller, lista para guiar a otros en su viaje de sanación. La resolución de su historia no solo era su victoria personal, era la construcción de un nuevo legado. Un legado de amor, fortaleza y coraje. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia. Necesitan compartirla con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de superación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta poderosa transformación. Y, sobre todo, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo.